Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija el día de hoy. Padre, te alabamos en esta hora porque nos has traído a este lugar para escuchar tu palabra. Permite que la meditación en ella nos confronte, nos dé esperanza y que nos ayude a vivir una vida que agrade tu nombre todo el tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos conscientes, hermanos, que es el Señor, es su gracia que nos fortalece para seguir adelante, para seguir en este camino que Él nos ha puesto. Solamente su gracia nos fortalece para continuar. Y el pasaje que hoy vamos a meditar lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 30 al 44. En ello encontramos una historia bastante conocida, pero que tiene mucho que enseñarnos en este día. De los 7 milagros que Juan menciona en el Evangelio, la resurrección de Lázaro es el 7º. Su posición es interesante por 2 razones. La primera es que en la tradición judaica el número 7 es el número de la perfección, ¿sí? Lo que haría que este fuera el milagro que completa el número de la perfección. Y el segundo, el milagro anterior es el milagro de darle la vista a un hombre, lo cual hace de estos 2 milagros una buena analogía de la previa incapacidad del hombre de ver su propia condición pecaminosa. Y obviamente de la resurrección gloriosa que tendremos los hijos de Dios. Por eso entonábamos ese canto hace rato de que cara a cara espero verle. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Y yo creo que es el anhelo que cada uno de ustedes tiene también. Cara a cara esperamos ver a nuestro Señor. Entonces, estamos también conscientes que vivimos en un mundo difícil donde nuestra vida constantemente es golpeada. Sufrimos mucho, hay dolor, hay angustia. Yo te aseguro que en este preciso momento muchas personas están llorando, están sufriendo y otros tal vez estén gozando, estén alegres, estén contentos. No sé cómo hayas venido el día de hoy, pero el Señor nos dice en su palabra que en medio de la adversidad, que en medio de la incertidumbre, podemos descansar en la gracia de Dios, ¿sí? Pues su gracia nos fortalece para seguir este camino. Déjame decirlo otra vez más, que en medio de la adversidad, en medio de la incertidumbre, podemos descansar en la gracia de Dios, pues su gracia nos fortalece para seguir este camino. Y en primer lugar, aún cuando todo parece perdido, su gracia nos fortalece. El milagro tuvo lugar en Betania, que era llamada la aldea de Marta y María, las cuales al parecer pertenecían a una familia muy allegada a Jesús. El mensaje que se le envía a Jesús es el siguiente: el que tú amas, dice el versículo 3 de este pasaje. El que tú amas. Sabemos que Jesús amaba no solo a Lázaro, sino también a Marta y a María. Jesús no solo conoce a Lázaro por su nombre, sino que le llama amigo. Mi amigo. Así lo dice el versículo 11. Entonces podemos encontrar que tal era la cercanía de la familia con Jesús, que algunos han dicho que quizás esta era la familia al que
Él iba cuando necesitaba descansar, cuando quería ser simplemente Jesús, ¿sí? Sin embargo, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron mensajeros a Jesús diciéndole que aquel a quien él amaba estaba enfermo. Jesús decide no acudir. Fíjese, Jesús decide no acudir al llamado de las hermanas de Lázaro. Decide esperar. De esta manera sabemos que Lázaro muere. Los discípulos no entienden lo que Jesús les dice de que Lázaro dormía. Es por ello que en el versículo 14 Jesús les dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Luego en el versículo 15 Jesús afirma lo siguiente: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Esto es interesante porque Jesús le está diciendo a sus discípulos: me alegro que ustedes no estén ahí, para que crean. Humanamente hablando, nos extraña dos cosas aquí. Primero, la demora, o sea, de que Jesús no haya salido inmediatamente e ir con su amigo Lázaro. Y la frase, me alegro por vosotros. Entonces son dos cosas muy importantes. Ambas, obviamente, sabemos que pertenecen a los propósitos de Dios. Dios siempre tiene un propósito. La primera es que Dios siempre está a tiempo. Él no llega tarde. Siempre está a tiempo. La segunda pertenece a los propósitos que Él tiene para sus discípulos. ¿Saben? Lo interesante es que algunos sufren para que otros aprendan. Eso es interesante, hermanos. Unos tienen que sufrir para que otros puedan aprender. Pero todo está dentro de la plena voluntad perfecta de nuestro Dios. Está bajo control. Cuando Jesús llega, Marta y María en su dolor le dicen al Señor: si hubieras estado aquí, Él no habría muerto. Sí, Él no habría muerto, pero te tardaste. O sea, en otras palabras fue lo que les dijo. Sí, te tardaste, llegaste tarde. Pero estamos viendo que el Señor no llega tarde. Él siempre está a tiempo. Pero en nuestra mente, como humanos, muchas veces vemos que el Señor se tarda en respondernos. Esta frase, si hubieras estado aquí, Él no habría muerto, revela fe. Es cierto, revela fe. Creían en el Señor, creían en su poder. Sin embargo, no era una fe completa, pues no confiaban del todo en el Señor. Jesús sabe lo que hace. Él iba a hacer un milagro que nos sigue mostrando hasta nuestros días que aún podemos tener esperanza cuando ya todo se ha terminado, cuando ya no hay nada que hacer, cuando no hay posibilidad de recuperación, cuando pareciera que no hay salida. Aún hay esperanza en el Señor. Esto es lo que nos recuerda la historia de Lázaro. A Marta y a María les fue imposible ver esto de entrada, pero ellas no son la excepción, porque todo hombre confía en el juicio de Dios, confía en sus propósitos mientras las cosas salen como Él quiere o como quieren. Pero si las cosas salen del modo diferente, lo último que piensan es que el Señor está en control, ¿sí? Por eso la Escritura dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en Él. ¿Te das cuenta? Esto es una afirmación de que hay incredulidad en el corazón del ser humano. Hay incredulidad.
Con mayor razón, entonces, podemos decir que en medio de la adversidad y de la incertidumbre podemos descansar en la gracia de Dios, pues su gracia nos fortalece para seguir este camino, aunque todo parezca perdido, aunque ya no haya salida. Su gracia nos fortalece para seguir este camino, para seguir adelante. Número 2, su gracia nos fortalece aunque todo parezca perdido. Y número 2, aunque continuamente le fallemos. ¿Sí? Aunque continuamente le fallemos. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces no hemos confiado en Él del todo? Los discípulos no confiaron en su Maestro, a pesar de haber visto señales que confirmaban su divinidad, su poder, a pesar de haber creído en Jesús. Y cuando Jesús les dijo, volvamos, en lugar de ellos acatar, se llenaron de incredulidad. Les dijeron a Jesús, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No es posible. O sea, no solo había incredulidad, sino también incapacidad para ver con claridad el mensaje, cuál era el propósito de Dios. Estaban cegados completamente. Por eso Tomás, ahí en el versículo 16 dice, entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, no habían comprendido el mensaje. Nosotros, al igual que los discípulos, en momentos difíciles nos ponemos ansiosos, pesimistas, y nos cuesta ver con claridad los propósitos que Dios tiene en aquellas cosas que nos toca vivir. Y tratamos de tomar las decisiones en nuestras propias manos, pues sentimos que Dios se está olvidando de nosotros. Sentimos que Dios ya no se acuerda de nosotros. El apóstol Pablo, hablando en su carta a Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice, tened cuidado, hermanos. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchas veces aquellas cosas que nos hacen sufrir, cuando no lo vemos con claridad, cuando no vemos los propósitos que Dios tiene, ¿sabe qué es lo que hacen? Nos alejan de Dios. Y entonces renegamos de Dios y decimos, Señor, ¿por qué permites que yo viva así? ¿Por qué permites que yo pase en esta situación? Es difícil. Por eso el apóstol Pablo recuerda aquí a la iglesia, tengan cuidado que no haya en vosotros un corazón incrédulo, porque un corazón incrédulo, hermanos, nos hace apartarnos de Dios. Pues ¿cómo vas a creer en Dios si hay incredulidad en ti? Nos aleja de Dios. Entonces, con mayor razón podemos decir que en medio de la adversidad y de la incertidumbre podemos descansar en la gracia de Dios, pues su gracia nos fortalece, nos anima a seguir este camino, aunque todo parezca perdido y aunque continuamente le fallemos. Su gracia nos anima a seguir adelante. Somos llamados a creer en las promesas de Dios. Y no sé cuánto tengas que esperar, no sé cuánto, pero ten por seguro que no será en vano y que siempre será mejor que cualquier atajo que el diablo nos coloque delante. Por eso decía hace rato, yo no sé por la situación en la que hoy estás viviendo, tal vez haya en ti miedo,
dudas, dolor, tristeza. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él nos dice hoy que Él está en control de todo. Por eso el tercer punto es lo que dice: su gracia nos anima a seguir adelante, pues Él está en control de todo. Él está en control de todo. El mensaje para Marta fue, versículo 40: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. En estas palabras encontramos lo siguiente: Dios permanece en control de todo. Finalmente Jesús llamó a Lázaro fuera del sepulcro y éste salió. Sin embargo, resulta interesante aquí que a pesar de haber hecho un milagro, Jesús no resucitó a Lázaro sin vendas, ¿sí? O sea, Él le dijo sal y él salió con todas las vendas. Él hizo lo que le tocaba hacer, pero dejó intacta la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos responsabilidad. No nos vaya a pasar como aquel que le pedía al Señor por un trabajo, pero estaba en su casa y no quería salir de su casa. O sea, así no funciona. Tú sales a buscar trabajo, el Señor hará lo demás. ¿Sí? No puedes decir, Señor, pues necesito dinero, me voy a sentar allá afuera para esperar a ver si por ahí cae un billete, ¿no? No es así. No. El Señor nos invita a retomar nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad hay que estar orando, hay que orar, hay que pedirle al Señor y buscar siempre descansar en su voluntad. Sabemos que Él está en control de todas las cosas. Del mismo modo, cuando somos llamados, cada uno de nosotros, Él nos resucita, porque dice la Escritura que pasamos de muerte a vida, somos resucitados. Venimos a Él, pero venimos con todo lo que traemos de nuestro pasado, ¿sí? Por esta razón es que al venir de muerte a vida, somos puestos en medio de una comunidad, de una iglesia, la cual tiene como mandato ayudarnos, ¿sí? Tenemos el mandato como iglesia de ayudarnos los unos a los otros. Dice Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea, hablando a la iglesia, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Tenemos el mandato como iglesia de ayudarnos. Por eso cuando venimos, traemos nuestro pasado, muchas cosas, muchas cargas, y aquí nos ayudamos, ¿sí? Por eso quiero terminar, amados hermanos. Es posible que algunos estén atados por el miedo, el resentimiento, por la falta de perdón, la falta de fe, o en alguna cosa que tú mismo sabes. Ante esta realidad, el mensaje del Evangelio es esta: todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza en Cristo. Jesús murió para darnos vida, y vida en abundancia. No nos vayamos a casa sin tomar en cuenta esto, de un arrepentimiento total delante del Señor, descansando en su gracia que nos fortalece para seguir adelante, y no con un corazón orgulloso, pensando que he llegado hasta aquí gracias a mi esfuerzo, gracias a que le he echado ganas, porque si estoy sana o sano es porque he encontrado al mejor doctor, el mejor medicamento, y por eso estoy como estoy. No. ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Es la pregunta. ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? La respuesta es esta: es su gracia que nos ha fortalecido. Así lo entendió Samuel, ahí en el capítulo 7, primera de Samuel 7, 12, dice:
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Si hoy hemos llegado aquí es porque el Señor nos ha ayudado. Es su gracia que nos ha fortalecido. Que así sea siempre, amados hermanos. No nos olvidemos de esto. El rey David lo entendió también así, ahí en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No lo olvide. Es su gracia que nos ayuda, es su gracia que nos fortalece, es su gracia que nos ayuda a seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, hermanos.